Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Hoy Me Sale Azul. Feliz año a todos. Primer programa del año. Lo primero y antes de nada, feliz año a todos. No sé hasta cuándo está establecido que uno tiene que felicitar el año. No sé hasta cuándo está establecido el límite máximo para todavía tener el árbol puesto. Pero ya se tienen que ir resolviendo ambas cosas. Como es el primer programa del año, yo felicito al año a todos los que estáis ahí detrás. Que sea un gran año para todos, lleno de éxitos, sea lo que cada uno entiende por éxito en su vida, que cada uno lo interpretará de una manera distinta, y lleno de baloncesto y lleno de triunfos para el Estu, y también unos poquitos para Lucentum, que está aquí Antoine hoy con nosotros. O muchos. Bienvenidos, Salen, Sergio, Antoine, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Buenas, feliz año. Feliz año a todos. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a analizar lo que ha sido la jornada de Primera Fe. Ha habido también jornada de Copa. Nosotros hemos ganado 2 partidos. Vamos a analizar el femenino, que ganó 1 en Liga, siguiendo su racha de 4 seguidos en Liga, 5 seguidos sumando Eurocup, y perdió en una jornada intersemanal que hubo ayer por muy poquito, de 3 puntitos en cancha de Perfumerías Avenida. Tuvimos ahí cerquita, hubo ahí una canasta en Neca que la tenía ahí para ponernos a uno y no la pudo meter. Pero bueno, sigue en línea ascendente el femenino. Empezaremos hablando de él porque se lo merecen y porque siempre lo hacemos así y porque parece que la cosa se está un poquito arreglando y que vamos hacia arriba. Y el masculino, primer equipo masculino, yo creo que casi lo mismo puedo decir. Ahora hablaremos largo y tendido de eso, pero creo que el equipo está empezando a encontrar una línea ascendente, seria. La irrupción espectacular de Hugo con su energía, con su tal, está contagiando a muchos jugadores. El nivel físico ha subido muchísimo. Estamos empezando a acercarnos a lo que puede ser un equipo que dé mucho miedo, porque creo que está el equipo dando pasos interesantes a nivel crecimiento, que ahora hablaremos. Hablaremos de toda la jornada, analizaremos primera derrota en mucho tiempo de Alicante, Antoine. Hablaremos de ella. En una cancha, ahora luego nos hablarás un poco, pero en una cancha que yo lo dije aquí el otro día, una cancha Vintaufa, Menorca, que creo que va a ganar muy poquita gente. Lo digo ya, perdió Obradoiro, ha perdido Alicante. Yo creo que es una cancha que va a perder muy poquita gente. Es verdad que ahora han tenido el problema de la lesión de Vicedo en Menorca, han fichado a Ignacio Rosa. Bueno, ya veremos, pero seguro que estás jodido, Antoine, por la derrota, pero yo creo que no es un sitio fácil para ganar allí. No. Luego nos contarás lo que viste en el partido y analizaremos con más detalle toda la jornada y cómo fue ese partido. Pero antes, es que hoy quiero ir directamente al grano porque tenemos muchas cosas que hacer y hay que hablar de todo. Así que, si queréis, como siempre, empezamos con el femenino. Hablábamos de brotes verdes. Los brotes verdes empiezan a ser ya pequeños tallitos y pequeñas estructuras sobre las que construir algo. Es verdad que venimos esta semana con una victoria muy meritoria contra un Ensino que estaba en puestos de playoff con 9-5 y ganamos un partido bastante solvente. Y una derrota, pero una derrota con asterisco, porque perdimos solo de 3 puntitos en Würzburg, en la cancha de Salamanca, de Perfumerías Avenida, uno de los transatlánticos de la liga. Sigue el equipo bien, ¿no? Podemos estar contentos. Sí, y yo creo que ahora sí que podemos empezar a decir que pasa de un momento puntual, ¿no? Pasa de lo anecdótico y se ha convertido ya en una tendencia bastante clara, que además ya no solo es que le haya cambiado un poquito el ritmo y la cara al equipo en general, sino que parece que ha hecho que se conecten algunas jugadoras que tenían que ser importantes y que le han dado mucho al equipo en estos partidos, ¿no? La vuelta a Isa La Torre ha añadido solidez un poco en la rotación exterior y yo creo que sobre todo la mejor noticia es que por fin estamos viendo un poco a Irati Echarri, que era una figura que se echaba muchísimo menos por configuración del equipo y ya son unos cuantos partidos seguidos con una sensación mucho más sólida, viéndola mucho más cómoda, con mucha más confianza
Y yo creo que desde ahí el equipo es que tiene mucho que crecer respecto al inicio de temporada. Allen, ¿cómo has visto al equipo estos días? Pues la verdad es que creo que han dado un salto cualitativo bastante grande. Yo creo que eso es una evidencia, pero a partir de ahí hablábamos en las últimas semanas de cuando el equipo estaba entrenado por Pernas, que la rotación se había cortado mucho y por suerte, pues bueno, ha habido la vuelta de algunas jugadoras que ha permitido ampliar esa rotación y precisamente vemos como Elisa de la Torre, por ejemplo, tiene 26 minutos, hace 6 rebotes, 6 asistencias, con lo cual es capaz de aportar en diferentes aspectos del juego. Y bueno, yo creo que todas las jugadoras se están viendo con minutos, se están viendo con importancia y eso a la dinámica del equipo le está favoreciendo, sobre todo ante algunos rivales de la parte baja donde nos habíamos visto metidas en las últimas semanas, pues nos viene bien porque esos equipos suelen tener una rotación un poquito más corta y ahí hemos ganado bastante. Sí que es cierto que seguimos esperando quizá algunos minutos más de Odom, que parece que poquito a poco pues, sigue desapareciendo de la rotación, pero la noticia más importante es que sin importar la pista en la que tengamos que jugar, estamos compitiendo. Y eso yo creo que es lo que nos va a dar buenas noticias de aquí al final de temporada, porque por suerte y casi, bueno, iba a decir por suerte y por desgracia, por suerte, que el playoff, pese a haber estado en un lugar muy bajo de la clasificación, nunca ha estado tan lejos como parecía a priori. Y yo creo que, pese a que nos vamos a perder la Copa, vamos a estar cerca de playoff o al menos vamos a tener una buena oportunidad de clasificarnos si logramos hacer una buena segunda vuelta. Entonces yo creo que son buenas noticias y yo creo que la dinámica ha cambiado mucho, sobre todo a nivel de intensidad y también a nivel defensivo. Yo creo que este equipo se ha dado cuenta de que defendiendo puede llegar lejos y estamos viendo un paso adelante ahí también. Hay que recordar que sigue Frida Wiener como un tiro. O sea, el otro día ya hizo un partidazo contra Ensino y contra Perfumerías Avenida, 27 puntos, 4 rebotes. También partidazo doble-doble de Neca Seibo, 11-11. Y antes no hemos hablado de la victoria contra Ensino. Un Ensino que, por cierto, lo digo porque ahora me ha venido lo de... Sí lo diré. Me ha venido lo de Frida, que es que va a ser complicado... Va a ser complicado, va a ser muy complicado que Frida podamos retenerla porque es que está haciendo un partido espectacular. Y mirando a futuro, hablaba de Ensino porque ahí hay una jugadora dos jugadoras, una que yo ya he hablado aquí porque me gustaba mucho, me han gustado mucho estos años anteriores y hemos hablado de ellos. Una que podría ser sustituta de Frida, que es Lidia Yomi, la hija de Mike Yomi, este 5 blanco que estuvo en los años 90 en Breogán de Lugo y en Bilbao. Lidia Yomi, una jugadora que, bueno, está haciendo una temporada brutal, igual que las anteriores, está en 16.8 rebotes y es una jugadora que a mí me vuelve loco. La verdad es que me vuelve loco Lidia Yomi y ojalá... bueno, es también carne, ¿no? de equipo grande. Bueno, yo lo suelto, oye, no les caben todas. No les caben todas. Si se llevan a Frida también, pues que dejen alguna. Y luego hay otra jugadora que a mí me gustó mucho los años que estuvo en Celta, que hablé aquí de ella el año anterior y tal, que es Maimuna Haidara. Maimuna Haidara, este año está en 8 puntos, 6 rebotes, es una 3... 4 que, bueno, es una jugadora que a mí me flipa, me gusta bastante, me gusta porque tiene mucha raza, puede jugar en varias posiciones, yo creo que tal. Por cierto, estas dos jugadoras, la jornada de ayer que jugaron contra Valencia, perdió Ensino de 3 en casa contra Valencia, no es cualquier equipo. Lidia Yomi hizo 16.8 rebotes y Maimuna Haidara en 26 minutos, 16 puntos, 17 rebotes. 8 rebotes ofensivos. Le cogió Maimuna Haidara a Valencia, que hay que cogerlos. Son dos jugadoras que me gustan mucho y que ahí las dejo para un futuro. Vemos a ver la clasificación, venga, del femenino y la próxima jornada.
Y vamos con el masculino. Tiqui, tiqui, tiquitín. Uy, próxima jornada no me sale, pero bueno. Yo la proyecto. Vale, Un segundito. no te preocupes. Vamos a ver. No me sale. La clasificación. Mira, la clasificación. Sigue Casa de Monzaragoza primero con 14-1, Spar Girona 13-2, Valencia 11-4, Jairis 9-6, Perfumerías Avenida 9-6, los 5 grandes. Y luego sigue agarrada ahí en Sino 8-7, con las 2 derrotas que ha tenido esta semana, la nuestra y la de Valencia. Sí, 2 derrotas. Bueno, llevan 3, 2 la nuestra está. Y de Euskotren 7... 7 derrotas seguidas llevan. 7 derrotas seguidas lleva Euskotren con 7 victorias, 8 derrotas. Por cierto, declaraciones el otro día de la entrenadora de IDK en relación a los árbitros diciendo que esto es baloncesto, que no es rugby. Le preguntaron en rueda de prensa sobre qué había pasado en el último cuarto y dijo, bueno, pues que esto es baloncesto y esto no es rugby. Y el último cuarto al final esto se ha convertido en, dijo textualmente, 10 tías dándose de hostias y gana el que mejor aguante las hostias, porque dijo, porque aquí ya las faltas no se pitan. Lo dijo así de claro y la entiendo perfectamente porque de verdad que es que el nivel arbitral a veces cuesta entender lo que está sucediendo tanto en Primera FEB como en Liga Femenina Endesa. Y muy enfadada la entrenadora de IDK y yo creo que con razón. La sorpresa, revelación de la jornada, Innova TSN Leganés 7-8, el recién ascendido, Baxi Ferrol 7-8. Aquí ya empieza lo que es la pelea loca que va a haber del sexto al 14º, 15º. Están en 3 partidos. Baxi Ferrol 7-8, Juventud de Badalona 6-9, Guernica 6-9, Lointec Guernica 6-9, nosotros con 5-10, Estepona 5-10, Cádiz Laseu 5-10, Araski 5-10 y Spar Gran Canaria que huele a descenso con 3-12. Próxima jornada, aquí Ale me lo ha puesto todo junto. Jugamos contra Baxi Ferrol. Baxi Ferrol en Ferrol, partido complicado y partido de nuestra liga que sería importantísimo ganar, un Baxi Ferrol que nos vamos a encontrar con Samson y con, si lo diré, y con Molenhauer, ¿no? Sí, así es. Con Samson y con Molenhauer, ex nuestras. Pues nada, próxima jornada, vamos a decir el día 10 de enero a las 7. Jugamos en Ferrol. Sábado a las 7, creo que sábado es. A las 7. Que esperemos ganar porque el equipo, la verdad, es que está como un tiro ahora. Aprovecho para decir esta jornada, ¿no? La próxima, que todo el mundo se acerque al Magariños porque merece la pena ver a este equipo que está ahora de dulce y al César lo que es del César. Algún día tendremos que hablar del trabajo de Olmo porque francamente ha cambiado el equipo y lo está llevando muy bien. Esperemos, no sabemos, no tenemos noticias, que esto sirva para que pueda afianzarse y quedarse como primer entrenador hasta el final de temporada, porque sería una buena noticia para todos. Alguien de la casa que pudiera seguir. Así que nada, vamos al lío. Vamos a la primera FEB, vamos al primer equipo masculino. Tenemos que hablar de la jornada del fin de semana y de la jornada de cuartos de final de la Copa de España, este trofeo. Francamente, vamos a dejarlo en francamente. Que ahora además se han inventado que hay una Final Four el 23-24 de enero a la que vamos a ir, que no sabemos dónde va a ser. Parece ser que... 24-25 en Palencia. 23-24 creo. No, lo han cambiado. 24, lo han cambiado. 25 en Palencia. En Palencia al final es seguro. Sí. Sí. Coño. Ya había salido. Yo me he quedado mediodía que estaba entre Orense y Palencia. Que no, que han publicado en Twitter que era en Orense, en la página de la federación, y han tenido que borrar. No sé por qué. Se ve que ha habido alguien que ha dicho acepta billetes a última hora. Madre mía. Yo de verdad hay cosas que me cuesta entender. Lo habitual en esta competición. Me cuesta entender. Bueno, una competición extraña. Vamos a dejarlo ahí, pero bueno, que nos hemos clasificado, ayer ganamos a Tizona, ya hablaremos de ello, un partido muy, muy serio, pero vamos primero por orden a analizar la jornada del 4 de enero. Primero empezamos, vamos a analizar lo nuestro y luego analizamos toda la jornada. Un partido relativamente serio, tuvimos un pequeño bajón ahí en ese segundo cuarto extraño.
que lo perdimos 18-25, pero luego reaccionamos con un tercer cuarto brutal, donde le metimos de 18 a Orense, 32-14, con una victoria muy global. Estamos metiendo muchos puntos, estamos sobre todo defendiendo mucho mejor y a partir de ahí construyendo un ataque más dinámico, con más velocidad. Y hay que hablar de, para mí, en mi opinión, dos grandes protagonistas en este cambio de cara o en este crecimiento del equipo. Uno es Hugo y otro es Juanpi. No sé vosotros qué opináis. Si hacemos un repaso rápido y ahora habláis de todo eso, bueno, partidazo de Jason, 15 puntos, 5 rebotes, 9 asistencias para 29 de valoración. Juanpi, 10 puntos, 6 rebotes, 22 para Silverio, que también está en crecimiento absoluto y haciendo... Luego hablaremos de Silverio, porque yo que tengo una opinión sobre él y sobre su juego que quiero contrastar con vosotros y a ver qué opináis. Hugo, que hablábamos el otro día, que ya no es solo sensaciones, que también son números, pues también jugó 21 minutos para 7 puntos y 4 rebotes. Aquí no le pone ningún tapón, pero algún tapón puso. Yo creo que el equipo está quizá en el mejor momento de la temporada y con la sensación de que no ha tocado techo, de que todavía hay un poquito más de crecimiento a nivel físico, a nivel energético y a nivel de que el equipo empiece a carburar. Sergi todavía no ha entrado del todo. Ahí hay mucha mejoría. Asoma Asier, no sé. ¿Qué opináis de cómo está el equipo? ¿Qué opináis de esta victoria? Que fue un partido sin mucha historia, la verdad. Bueno, ya los nombres que has dicho añadiría a Sergi García. No tanto porque se le vea demasiado a nivel de anotación, por ejemplo, pero sí que es un jugador que ha permitido que otros jugadores puedan ascender el nivel también. Básicamente porque a nivel defensivo está siendo otro factor importante que obviamente antes no teníamos. Un jugador que juegue en la posición de base, que meta piernas, meta físico y pueda perseguir a los exteriores rivales. Entonces, más allá de lo que pueda aportar en ataque con algún lanzamiento exterior, penetraciones o las asistencias que dé, yo creo que está dando un paso adelante también a nivel defensivo a lo que es la rotación exterior. Y totalmente de acuerdo contigo, Eugenio. Yo creo que el equipo está en línea ascendente por los nombres que comentas, pero desde luego, bueno, Juanpi Baulet está a un nivel espectacular desde hace 4 semanas. No lo digo porque previamente no estuviese haciendo una buena temporada, pero desde que ha ganado la posición de ala pívot titular y ha ganado esa relevancia y esa capacidad para poder equivocarse, para poder correr, para que los compañeros también le busquen al contraataque, siendo él el primero que llega desde la posición de 4, que eso es muy importante. Yo creo que el equipo ha dado un salto y además es que se está contagiando de lo que él está aportando. Y si a eso le añadimos que Hugo López pues está aportando mucha intensidad, mucho rebote, mucha intimidación, pues ya son 3 jugadores que en mi opinión le están cambiando bastante la cara del equipo. Y gracias a eso, pues jugadores como Silverio están dando un paso adelante. De nuevo, no porque lo que había hecho previamente estuviese mal, sino porque está jugando más liberado, está defendiendo incluso mejor. Y luego, pues los demás se van sumando. Quizá tenemos ahí un poquito el debe de que Lotan Nwogbo y en este caso Goran Filipovic, pues bueno, en el caso de Goran, pues porque va a tener menos minutos, lógicamente, con la llegada de Sergi, y en el caso de Lotana, pues porque sigue en su batalla particular con los árbitros, que parece que bueno, el año pasado la tomaron con Francis y este año la han tomado un poquito con Lotana en algunas situaciones, porque hay algunas técnicas ahí que recibe que son un poco ridículas. No le eximo de culpa a él, pero desde luego parece que, en mi opinión, la han tomado un poquito con él. Pero nos falta que estos jugadores se sumen. Por eso también estoy de acuerdo con lo que dices de que el techo del equipo todavía no ha llegado. Y por primera vez, probablemente desde que estamos en Primera Fe, el equipo parece que con las semanas va mejorando. Y no al revés, que es lo que nos venía pasando últimamente en estos últimos años. Así que nada, muy expectantes y deseando ver que el equipo continúe esa mejoría. Sergio, Antoine, no sé si tuviste oportunidad de ver el partido del Estu. ¿Cómo estáis viendo al equipo los dos? Sí, bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que decís. Yo creo que la entrada de Hugo y de Sergi me parece que ha dado otra energía al equipo que no había con Prima. Y la verdad es que ha hecho que suba el nivel de muchos, incluido
a mí yo añadiría el nombre de Granger, que me parece que, no sé, le veo más suelto, le veo compartiendo mucho mejor el balón. Recuerdo los primeros partidos hasta el de Palencia, como que había algo como que era el Granger sistema y que era que se pues bloqueo directo y se la jugaba, era como una jugada como muy repetida y yo le vi el otro día, bueno, y más partidos, pero sobre todo el del otro día, compartiendo muy bien, buscando al hombre libre. También creo que Hugo le está poniendo las cosas mucho más fáciles, está facilitando el trabajo. Y sí, muy de acuerdo con Allen, como veo como todo el equipo subiéndose a un carro y que los grandes protagonistas de este cambio, pues para mí está siendo Sergi, que hace una defensa también del bloqueo directo maravillosa, de la energía que le pone. Hay unas jugadas de defensa con Giovanetti que son del partido del otro día que son espectaculares. Vamos, que condicionan absolutamente el ataque de Orense. Yo creo que bueno, está en el punto. No sé, me quedé un poco frío con el partido de Salim y no sé, con sus últimas actuaciones, pero es un poco el debe, bueno, y el tema de Lozana. Pero en general veo al equipo jugando mejor incluso que al principio de temporada, cuando también se estaban ganando partidos. Sergio. Bueno, yo creo que se ha resumido ya muy bien, ¿no? Que todo pasa porque primero es muy obvio que el equipo ha dado un salto físico grande, con sobre todo el eje de esos tres nombres que comentaba Allen, ¿no? Con Sergi, con Hugo y con el subidón de Juanpi. Y creo que eso, primero, le ha dado mucho ritmo al equipo en los dos aros, en ataque, que lo que ha hecho que jugadores que se benefician de ese ritmo alto hayan crecido en consecuencia, pero que además ha hecho que habiendo mucho más movimiento, lo comentaba Antoine, nuestros manejadores también tengan un escenario mucho más propicio para encontrar un poquito el pase extra, la circulación, ¿no? Y creo que se nota en Granger, creo que es otro factor que probablemente haya favorecido también a Silverio, que lo comentamos a principio de temporada. Es un jugador que no es necesariamente egoísta dentro de su perfil, y es un jugador que había demostrado en el pasado que puede tomar buenas decisiones y que puede jugar bastante bien dentro del equipo, y quizá en algunos momentos de la temporada se había visto menos, y yo creo que esto también lo ha favorecido mucho. Y luego, desde luego, en defensa el salto ha sido grande, y creo que eso también se nota mucho, porque históricamente en LED ha habido muchos momentos en los que yo creo que hemos tendido a estar por debajo del nivel que se espera de un equipo de nuestras pretensiones. Y creo que el crecimiento ha sido muy evidente por piezas individuales. Antoine comentaba lo de Sergi, me parece que es muy evidente, lo de Hugo es muy obvio, pero creo que en general la subida física y de ritmo del equipo ha contagiado un poco a todo el mundo. Eso te permite también correr, te permite acciones fáciles, te permite sufrir mucho menos en defensa justo del bloqueo directo, que también ayuda mucho a que Jason conserve un poco más las piernas. Bueno, son muchos factores que se han ido retroalimentando un poco entre unos y otros, y está claro que ahora mismo la línea del equipo es ascendente y lejos de techo. Vamos a analizar ciertas cosas que me gustaría escuchar vuestra opinión, como seres con criterio que sois y que para a mí me ayudáis mucho y aprendo mucho de vosotros sobre situaciones puntuales de nombres que hemos dicho, ¿no? Vamos un poquito por posición de 1 al 5 analizando. Habéis hablado de lo de Sergi. Es evidente que se ha notado claramente su impacto tanto a nivel defensivo como a nivel de generar y de darle otro pozo al equipo cuando no está Jason o incluso cuando está Jason. Es evidente que se nota que él está así, pero yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que falta todavía ver al mejor Sergi y que todavía le falta entrar más en dinámica de lo que es el equipo, ¿no? Que ahí hay un margen todavía de mejora y de crecimiento que debemos esperar.
Sí, desde luego en ataque. También creo, lo comentamos alguna vez, creo que ha sido muy inteligente en su llegada al equipo porque ha sabido tener un impacto muy inmediato en cosas que el equipo necesitaba mucho sin tener que reclamar en otros espacios en los que pudiera resultar un poco más disruptivo, ¿no? Ha encajado muy bien con jugadores que tienen mucho nivel ofensivo y que quieren balón en ataque, como el propio Jason, como Silverio, etcétera. Pero está claro que es un jugador que también tiene nivel en ataque. Le hemos visto buenas temporadas en ACB. Y que yo creo que ahora en esta línea de crecimiento también terminará haciéndose un poquito más importante en este sentido. Chicos, ¿alguna cosita, Allen y Antoine de Sergi, o ya lo habéis dicho todo antes? No, yo muy de acuerdo con la valoración de Sergio. Yo creo que es un jugador que debería ir a más en algunos de los aspectos del juego, pero con lo que está aportando ya está dando un lavado de cara al equipo y a partir de aquí pues es debe del cuerpo técnico encontrarle situaciones en las que él pueda ser también determinante en ataque, porque es un jugador que ha sido un buen penetrador siempre. Es cierto que ha sido algo más inconstante, ¿no?, con el tiro de tres. Pero que es un jugador que si tiene confianza también puede anotar desde la línea de triple, que es principalmente, ¿no?, donde quizá está tirando a más. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ir viendo con el paso de los partidos que él pueda aportar ahí poco a poco. Y hablaba antes Antoine de Sasu Salin y hemos hablado de Silverio, ¿no? Por ir un poquito en orden. Yo tengo la sensación, yo quiero apuntar dos cosas y ahora dejo barra libre para que opinéis sobre la situación de Sasu y la mejora de Omar. Yo creo que Sasu, decía Antoine, que estoy preocupado porque, bueno, un poco en el debe, la situación de Sasu Salin en estos últimos partidos. Yo no sé si es esto, pero parece evidente que tenemos que esperar un mes y medio complicado que en algún momento tiene que llegar para Sasu, en el sentido de que físicamente es un jugador ya veterano y que no ha parado. Quiero decir, terminó la liga en Rumanía, se fue al preparatorio para la Eurocopa, estuvo con Finlandia, afortunadamente Finlandia además fue el pelotazo de la Eurocopa del Eurobásquet y llegó a semifinales y prácticamente de la celebración de las semifinales se vino a la pretemporada del Estu. Entonces, no solo físicamente, también mentalmente tú tienes que trasladar de un sitio a otro, la familia, tal, no sé qué, acomodarte. Vienes con el subidón y los primeros partidos fueron exuberantes y ahora ha venido un bajoncillo que yo, a lo mejor llamadme excesivamente optimista, achacaría eso. Yo creo que era de esperar desde el principio que algún mes complicado iba a pasar, ¿no? Sí, yo creo que además él ya es un jugador bastante inteligente a la hora de autogestionarse un poquito esos esfuerzos. Creo que como tú dices, al final era lógico que el bajón este físico llegara, porque su temporada pasada en club físicamente se le ve bastante bien. Y yo creo que mantiene ese punto de forma bastante tarde y ahora se le ha notado un poco el bajón. Y quizás si hace unas semanas el momento del equipo coincidía bastante mal porque no encontraba ideas en ataque y de un jugador de su caché se esperaba más. La situación actual del equipo probablemente sí vaya a darle un poquito más de respiro para pues eso, gestionar un poco estas cargas con más calma y llegar al último tercio de temporada a priori más entero. Yo creo que tras la llegada de Sergi también ha sido para Salín, bueno, iba a decir un palo, pero no tanto, pero creo que, bueno, contra Orense creo que desaparece, no sé en qué minuto del primer cuarto y vuelve a aparecer al final del tercero. Ahí tiene un bache de, no sé, casi 20 minutos sin jugar y creo que tiene que ver también con la defensa, de cómo el equipo, cómo Tony está viendo que el equipo está creciendo mucho con Sergi y que el partido pues se empezó a ganar desde ahí.
en ese tercer cuarto, y creo que en ese momento pues Salim no le encajaba del todo. En cuanto salió, también hay algo que es que yo he visto que, bueno, en los partidos que he visto del Estu me parece que Salim está jugando, o sea, se saca el máximo provecho cuando se juega con indirectos y durante, y que creo que no es, digamos, el estilo de juego predominante en el Estu, y cuando, de hecho, cuando sale empiezan a jugar y empieza a meter puntos. No sé con cuántos acabó, la verdad, contra Orense. 9. 9. Creo En 21 minutos jugó. 21 minutos. Todos, creo, o casi todos, desde el último cuarto y final del tercero, me parece. Y al principio. Y no sé, creo que está el punto ahí, ¿no? De que Sergi está dando una solidez defensiva al equipo que le está restando minutos a Sasu. Es verdad que estamos hablando de cierta crisis y juega 21 y mete 9, y ayer juega en Copa, juega 20 y mete 10. Bueno, sí, ya lo firmo, ¿eh? Ya, pero si te sí, fijas, pero te entiendo, ¿eh? Sí. Mira los minutos que son, Salim contra Orense sale con el partido ganado ya. O sea, porque al final del tercer cuarto creo que estaba hablando de casi de, no sé, de 16 o así. Sí, porque ahí rompimos con un 32-14 en ese tercer cuarto y estaba ya el partido roto, es verdad. Y tenemos que hablar de Omar. A ver, yo no quiero... Pero aquí en pretemporada hablamos de que estábamos en el equipo de Omar y que sabíamos que iba a ser un jugador importante. Es verdad que empezó más dubitativo, que empezó con más dudas y tal. Omar, para que os hagáis una idea, en 19 minutos lleva 12 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, con un 42% en triples, que es bastante buen porcentaje para un jugador que tira lo que tira. Y esto lastrado por los últimos partidos. El otro día contra Orense en 22 minutos, 22 puntos. Yo, fíjate, el otro día le oí a alguien decir, voy a literalmente lo que me dijo. Me dijo, Silverio es un jugador que si juega a lo dominicano se pierde un poco, pero si juega a lo europeo es un jugador élite. Puede parecer un poco despectivo, pero yo creo que encierra una situación en la que se plantea que un Omar más ejecutor y no tanto generador puede ser más definitivo en esta liga. No sé qué opináis vosotros. Puede ser. Yo creo que en estas últimas semanas yo creo que ha ganado un poquito en confianza, porque de nuevo en las primeras semanas de competición él había estado a buen nivel, lo que pasa que había sido un poco irregular porque de repente jugaba contra Melilla, hacía un buen partido, pero luego el día de Coruña es incapaz de meter una canasta porque le defienden muy intenso los exteriores de Coruña. Y luego en Palencia pues pasa algo similar, aunque fue de los jugadores que nos escondió ese día, en mi opinión, aunque no estuviese acertado. Pero en estas últimas semanas ha ganado mucha constancia, ¿no? Y sobre todo tomando buenas decisiones, tomando buenos tiros. Y yo creo que ese es el camino para él. Yo creo que se está adaptando muy bien a lo que le está pidiendo Tony en este momento. Y la verdad es que es uno de los jugadores que nos puede dar mucho en situaciones en las que quizá no tenemos tantos jugadores para poder brillar, como puede ser pues, generaciones 1 contra 1 o penetraciones, pero sobre todo siempre y cuando tome buenas decisiones en el timing y en las situaciones en las que él pueda jugar esas situaciones. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir así y yo creo que Tony le está llevando muy bien esta temporada. Antoine, Sergio, ¿qué opinas de este nuevo Silverio? Bueno, yo es que creo que a muchos jugadores, y entre ellos Silverio, creo que esto está desde el principio de la temporada en una constante redefinición de roles. Me parece que se están encontrando ahora, ¿no? Hablabais antes de Baulet, ¿no? De cómo de repente ha cogido la titularidad y un protagonismo bastante mayor. Estamos hablando de la aparición de Sergi, la salida de Brima. Creo que todo el equipo, o sea, me parece súper importante que haya unos roles muy definidos y creo que esto está sucediendo ahora. Y me parece que también la búsqueda de Lotana
la búsqueda de ese Lotana, ¿no? Del que, ¿no? Esperando a Lotana durante toda la temporada, y creo que eso, todo está llegando como poco a poco, ¿no? Entonces, hay jugadores que están como entrando, y me parece que uno de ellos es Silverio. Me parece que no hablaba Salen, ¿no? De como esa más pausa, ¿no? Más confianza. Antes Granger también era un jugador diferente, o no jugador diferente, sino tenía un rol diferente al principio de temporada que ahora. Y creo que ahí ahora mismo es donde Silverio se está encontrando. A mí me parece, lo tenía apuntado aquí, a mí me parece un jugadorazo, una barbaridad, porque creo que es capaz de hacer muchas cosas, y creo que es incluso capaz de jugar al 1. Yo, en ocasiones puntuales, a mí me parece que tengo la sensación de que es un jugador que de aquí a final de temporada va a ir con la flecha hacia arriba, bastante. A mí me consta, Sergio, ahora hablas tú, a mí me consta además que es un jugador que el cuerpo técnico está muy contento con su trabajo, con su implicación, con su seriedad, y que es un jugador que está muy centrado en crecer, en aprovechar el momento, en crecer como jugador y tal. A mí, Sergio, la única duda que me ofrecía Omar, que no es duda en sí, sino que era lo que yo pienso que es una realidad, que es un jugador que está no en formación, porque no está en formación, pero que es un jugador que no está hecho todavía. No sé si me explico, que es un jugador que está evidentemente encontrando su rol en Europa, su rol en baloncesto élite y su lugar, ¿no? Y eso es lo que no es que me generara dudas, sino que decía, no sé si estamos como para tener jugadores que están, por ejemplo, Juanpi no es un jugador que está en ese momento, ¿no? Sasu no es un jugador, Pato Garino no es ese jugador, Sergi no es ese jugador, Jason no es ese jugador, Tanner McGrew no es ese jugador, pero Omar quizá está en un momento en el que, bueno, él se está construyendo como jugador y está en ese momento. Pero vamos, es la única pequeña duda que yo tenía y que la está disipando con su seriedad, con su trabajo y con su rendimiento. Sergio, perdona. Sí, era un jugador que sobre todo por lo visto en ACB, ¿no? Pues igual estaba todavía aterrizando un poco en Europa. Pero bueno, yo creo que lo hablamos aquí bastante en pretemporada. Era un jugador de un nivel muy alto. Comentamos que no era para la gente del Estu que pudiese tener un poco de miedo con los precedentes, ¿no? Y pensase que esto fuese a ser otro Jean Clavel o un Barea que viniese aquí a tirárselas todas. Le dijimos que era un jugador que tenía... Perdona un momento, perdona Sergio que te interrumpa. Perdona. Mamá, ahora mismo no puedo atenderte. Te llamo en media hora, ¿vale? Venga, te llamo en media hora. Un beso. Es que hay cosas que no puedo... Era mi madre y no la puedo dejar en... No cogerla. Ahora la llamo. Son las cosas del directo, pero supongo que me perdonáis. Venga, sigue, Sergio, perdona. Decía que es un jugador con más herramientas para encajar y para agarrarse un poco al andamiaje táctico del equipo, y que desde ese puntito extra de estabilidad, además, pues es capaz de seguir creciendo. Yo estoy de acuerdo con Antoine. A mí también me gusta como solución, puede ser un poco puntual, pero a tener en cuenta para jugar minutos al 1. Creo que defensivamente también, que quizá había un poco de prejuicio también por ese perfil de jugador caribeño. Es un tío que da la cara más que sobradamente. Y lo comentábamos, es que es un jugador que ya había dejado algunos detalles como para pensar que su nivel podía estar en la ACB, y que desde luego creo que según va avanzando la temporada, si sigue dando pasos como los que viene dando, pues confirma esa idea. Creo que es un jugador que le vendría muy bien a Granada. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pero oye, Santa Rita. Seguimos un poquito por orden. Vimos que el equipo respondía sin uno quizá de los que estaban siendo más regulares, por no decir que el mejor hasta que era Pato Garino. No jugó contra Orense, y dos cosas a analizar de esto. Uno,
Lo que ha apuntado Antoine antes, las variantes y la seriedad y la actividad defensiva que aporta Lucas cuando está en pista y necesitamos que Pato esté bien físicamente. Y Sí para jugó, eso... sí jugó, que sí jugó. Sí jugó con Orense. Ay, Fue el joder, anterior, perdona. fue el Fue el anterior. anterior el que no jugó. Fue el anterior el que no jugó, que fue Tizona, ¿no? En casa. No lo sé, puede ser. Ahora lo Puede miro. ser. Yo creo que fue Tizona en casa. Fíjate, que luego hemos repetido en Copa con ellos Sí, otra vez. Y ha hecho un gran partido. Sí. Pues eso, venía de descansar. Necesitamos que Pato esté bien físicamente y que si algún momento tiene que descansar, que descanse. Bueno, está ahí Lucas, sigue en crecimiento. Es verdad que, lo hemos hablado antes fuera de micrófono, le está costando encontrar esa confianza y ese desparpajo en ataque. Ayer hubo un momento en el partido de Copa que me gustó mucho porque falló un triple. E inmediatamente después tuvo otra situación y se lo tiró y lo metió. Y dije, ole muy bien. Dije ole antes de meterlo, porque si lo hubiera fallado hubiera dicho ole también. Porque yo creo que él tiene que encontrar esa tranquilidad y ese desparpajo a la hora en ataque, porque como muy bien ha dicho Allen antes fuera de micrófono, él cuando penetra siempre encuentra algo y siempre saca algo, ¿no? Y yo creo que es un poco el debe que él está compensando muy bien porque es un jugadorazo con esa actividad defensiva, con ese físico y con esa inteligencia que tiene a la hora de jugar. O sea, además es otro beneficiado directo, yo creo, de la llegada de Sergi, porque ha naturalizado mucho también su rol en defensa, que sigue siendo importante y le está permitiendo cubrir muchos minutos, pero con la llegada de Sergi ha dejado de ser el único defensor para lanzarle al manejador habilidoso del rival, que era un rol en el que podía cumplir, pero que en momentos Le pues, se exigía notaba mucho a veces que también. no era, claro, su principal identidad como jugador. Creo que ahora puede estar siendo una pieza estructuralmente muy importante en defensa, pero desde un rol mucho más natural. Y creo que eso está permitiendo que juegue esos minutos, que vaya a poder cubrir mucho en la rotación al Pato Garino en muchos partidos, que como decías Eugenio, al final es una cosa clave. Y aunque queda por ver todo su talento ofensivo, que lo tiene, y al final ha sido la característica más definitoria de Lucas como jugador en todo su camino hasta llegar aquí. Pero desde luego lo que está dando está permitiendo que el equipo le ponga muchos minutos en pista sin sufrir. Uno de los ejemplos de esta necesidad de confianza es el tiro de tres. O sea, Lucas está en un 12% en triples que está totalmente desvirtuado de lo que ha sido su carrera y lo que ha sido él, ¿no? Por recordar, por contextualizar, que a veces merece la pena hacerlo, Lucas está con 14 minutos por partido este año en Liga y es verdad que esos porcentajes de tres le están lastrando porque él tiene muchísimo mayor porcentaje desde la línea y es probablemente por esa falta de confianza o de desparpajo o de tranquilidad que necesita adquirir y que es normal para un jugador joven en su primer año en escenarios importantes, ¿no? Recordemos que él tiene 20 años, bueno, todavía no, tiene 19 años. Ojo que estamos hablando de un jugador de 19 años, por eso que todo hay que contextualizarlo. Que a veces también decimos, no, es que Lucas, bueno, a ver, que es un tío de 19 años. Tíos de 19 años que llegan al LEB y te hacen, yo qué sé, 12 puntos de 5 rebotes, pues pocos, ¿no? Sí, bueno, y que su primer año claro. de la primera plantilla y que hay muchos jugadores que vienen de formación con unos porcentajes que luego cuando llegan a primera FEB o algunos que suben directamente a CB, esos porcentajes no son reales, no son los mismos. Yo creo que esperar, creo que está cumpliendo, vamos, con creces esta temporada con lo que se esperaba. Yo no creo que haya que pedirle, no sé en cuánto estaba el porcentaje que tenía en formación, pero no creo que haya que pedirle eso ahora a Giovanetti. Ya. Pues mira, estoy buscando a ver si... Fue contra Eugenio, fue contra Zamora el día que no jugó Garino.
Fue contra Zamora, eso, joder, estaba yo perdidísimo. Estoy buscando a ver si... Ay, es que esto hay que mirar. Y por dar otro dato, está en un 76% en tiros de 2, Giovanetti. Sí. Habla de que está seleccionando muy bien los tiros y sobre todo que de su efectividad cuando penetra, cuando coge rebotes ofensivos. Está tirando tiros, digamos, sencillos, ¿no? Bandejas, ganchos, pero la verdad que está siendo muy efectivo en ese aspecto. Pues mira, el año pasado en Palma, 38, cerca del 40% en tiros de 3. 38%. Es decir, un porcentaje bueno, no espectacular, pero bueno. ¿Y cuántos minutos? Jugaba... 25 minutos. Jugó 25 minutos, 10 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias. 38% en tiros de 2 y 58 en tiros de 2 y 81 en tiros libres. Y 10 de valoración de media por partido. Bueno, pues con 18 años y este año con 19, pues le está costando encontrar ese desparpajo en ataque también en un equipo que aspira a ascender y en un equipo donde hay referentes en ataque importantísimos. Quiero decirte que probablemente sea la última opción en ataque y eso al final de un jugador, que esto también lo hemos hablado muchas veces, esta adaptación de jugadores que han sido referencias ofensivas en sus equipos durante toda su carrera deportiva, llegan de repente al primer equipo y pasan de ser la primera referencia ofensiva a ser la última, pues hay un periodo de adaptación, de confianza, de todo eso, ¿no? Entiendo yo, no sé vosotros cómo lo veis. Sí, muy de acuerdo. Yo creo que todo esto requiere su tiempo e irá hacia arriba, estoy seguro. Y nada, y vamos con los cuatros. Pues nada, es que lo que decís, o sea, Juanpi Baulet ha encontrado su sitio. Yo creo que son los dos, a ver, lo voy a decir así de claro. Tenemos hoy a Antoine aquí que nos puede poner en nuestro sitio, pero yo creo que son la pareja de cuatros más mejor de la liga. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo. Y que además están funcionando bien, porque muchas veces se han hecho esta especie de como de all-star y tal, y dices, joder, sí, los dos son muy buenos, pero no acaban de funcionar. Pues yo creo que están funcionando bien. También yo creo que por el carácter de los dos, yo creo que es verdad que Tony está encontrando, quizá al principio con Tanner, que le conocía del año pasado, que tal, le dio un rol que... Y yo creo que ahora sí que está encontrando el rol de los dos. Yo creo que está viendo que Juanpi a lo mejor necesitaba un poquito más de bola y que Tanner se adapta mejor a esa segunda, digamos, segundo plato. Y yo creo que está encontrando el rol, como bien decía Antoine, de toda la plantilla aquí también. Yo creo que tanto Tanner como Juanpi están encontrando bien su encaje y van como un tiro. Y en el 5, pues es que no quiero ser repetitivo. No sé si podéis encontrar algo nuevo de lo que hablar en el 5, pero vamos a hablar de lo mismo. De la exuberancia explosiva que nos ha traído Hugo, que algunos, bueno, yo creo que aquí tampoco, igual que decíamos de Omar, no somos sospechosos de Hugo. O sea, es que lo llevamos diciendo mucho tiempo. El crecimiento, que yo creo que está un poquito más en dinámica, un poquito, voy a decirlo, no quiero ser peyorativo, menos empanado. Asier, yo creo que está entrando ya un poquito más en dinámica. Los últimos partidos de Asier, ojo con los últimos partidos de Asier, que están siendo bastante solventes. Y el otro clásico. Lo ha dicho muy bien Antoine, hombre de teatro, parafraseando a Bertolt Brecht. Esperando a Lotana. Así es. ¿Qué le pasa a Lotana? Pues bueno, yo lo he dicho antes, yo creo que es un jugador de un rendimiento muy irregular durante toda su carrera en Primera Fed y de repente viene de una temporada en la que fue un jugador súper dominante en la categoría, uno de los mejores pivots de la categoría, con el mismo entrenador, en la misma localidad, digamos, o comunidad autónoma. No ha cambiado mucho, digamos, su vida del año pasado a este, No. pero por lo que sea...
pues está teniendo un rendimiento que no está siendo el idóneo. Y yo creo que todos lo sabemos. Lo sabe Tony, lo sabe la afición. Entonces, yo creo que es un jugador que es un buen profesional, yo creo que es un jugador que es un buen compañero y yo creo que es un jugador que debería volver a su rendimiento. No sé si al del año pasado, porque no había sido la tónica habitual en temporadas anteriores, me refiero. Había hecho números similares, pero no había dado esa sensación de dominio en años anteriores. Pero mínimo sí que debería volver a esa temporada típica suya de 11, 12 puntos, 4 o 5 rebotes que viene teniendo habitualmente. Entonces, no sé qué es lo que le sucede, pero sí que vimos el año pasado como un jugador de la talla de Francis Alonso, que está haciendo una temporada bestial en Breogán, en ACB, que se perdió muchísimo, protestando a los árbitros constantemente y siendo una situación en la que se iba mucho de los partidos, y a mí esa situación de Francis el año pasado me está recordando mucho a la de Lotana este año. Y con el paso de las jornadas diría que incluso ha ido a peor con esa situación, creo que fue contra Zamora, en el que fue expulsado por 2 técnicas en 4 minutos. Y yo creo que tiene que cambiar un poco el chip, porque si no va a tener un año muy complicado. Y pasa por cambiar ese chip con los árbitros primero. Y una vez cambie ese chip con eso, volverá a jugar a su nivel. Cosa que bueno, el tema de los árbitros podemos hablar largo y tendido, ya lo hemos hecho habitualmente, pero yo creo que Lotana tiene que cambiar lo que él puede controlar. Y lo que él puede controlar es intentar no hacer faltas estúpidas, los bloqueos que pone y protestar menos. Y yo creo que si hace eso, puede ir un poco a mejor. ¿Qué opináis el resto de esto? ¿Cómo lo veis? Sergio y Antoine, ¿cómo lo ve desde fuera? Sí, bueno, yo creo, vamos, completamente de acuerdo con él. Yo veo que juega 2 partidos, uno contra el equipo rival y otro contra los árbitros. O sea, desde el principio. Ya creo que contra Orense la primera falta que le pitan ya está como haciendo gestos, ya y eso se nota que ya entra al partido con la mente puesta en... Y eso evidentemente pues descentra. Sergio. Sí, yo creo que hay poco que añadir. Al final es muy evidente que es ahora mismo principalmente un tema mental, muy dirigido a los árbitros, y que para que la cosa se solucione, pues el primer paso tiene que ir por ahí. Entiendo que a veces es difícil, porque a veces el nivel de los árbitros es el que es. Ya lo hemos comentado muchas veces y además comentaba Al en el caso del partido, ese de las 2 técnicas casi inmediatas, pues los árbitros han tomado la decisión fácil y no están tampoco gestionando estas situaciones con mucha habilidad, como no lo hicieron el año pasado con Francis, pero teniendo en cuenta que eso es como es, pues dependerá de él intentar que pueda haber un cambio. Y al final está claro que ahora mismo igual el equipo no está sufriendo tanto porque está en una línea muy positiva, porque Hugo está muy bien, porque Asier está empezando a entrar. Pero bueno, yo creo que está claro que de cara a final de temporada lo que podamos esperar de Nwogbo al final es bastante importante para el equipo. Estaba buscando, por finalizar, que estamos hablando de los pivots, pues lo tenía yo en la memoria y quería no hacerlo de memoria, sino hacerlo con los datos. 10 de mayo de 2024, antes de la lesión de Hugo. Pumarín, Alimerca Oviedo 61, Movistar Estudiantes 75. Un Estudiantes por dentro con Yannick Enzosa, Alex Murphy, Larsen, Cafaro, Hugo López juega 24 minutos. Estoy hablando del 24, 10 puntos, 10 rebotes hizo, puede ser. 12 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias, 26 de valoración. Este es el Hugo López de antes de la lesión. Este es el Hugo López de su primer año en Primera FEP jugando normal.
Bueno, hay que decir que no hizo esos números todos los días, pero que obviamente es el Bueno, techo del quiero decir jugador. que Acabó poco la de- temporada en una línea ascendente muy, muy evidente. Sus últimos partidos fueron muy buenos, no, aunque es perdona, verdad que tardó un este poquito fue su en último ponerse partido. bien. Este fue el último partido de liga. Este fue Mm. su último partido de liga regular de esa temporada, de la temporada 23-24. Esta es la temporada 23-24. El último partido de la temporada 23-24 juega Oviedo en casa contra Estudiantes y Hugo López hace 12 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias, 26 de valoración ante el Larsen, Cafaro y Enzosa. Evidentemente ha habido una lesión, ha pasado tiempo y tal, pero estamos hablando de un jugador que tenía un potencial en esta liga muy importante. Mm. No descartaría. Perdona, Antoine, que sí, es que te iba a decir, me gustaría escucharte por Hugo, porque a veces nosotros, como es de la cantera, a lo mejor estamos cegados. No. Yo iba a decir, y así rapidísimamente, que creo que si Hugo sigue esta progresión, no descartaría en absoluto que le comiera la tostada a Lotana. Sin duda, lo que pasa que yo creo que Tony está siendo cauto, sobre todo viniendo de la lesión que él viene, y yo creo que él está encontrando un hueco interesante, sobre todo con Tanner McCrew, que es un jugador que tiene mucho IQ y que además a nivel defensivo es un tío muy inteligente y sobre todo pues formando un poco esas parejas. Yo creo que Boulet como ala pivot titular está funcionando muy bien y permite que pueda correr el equipo. Y Hugo está funcionando muy bien con Tanner en esa segunda unidad, pero podría ser perfectamente posible que acabase de titular en un partido en el que quisiesen mucha intensidad. Pues venga, vamos a hacer rápidamente un repaso de la jornada rapidísimo y solo nos detenemos en el partido de Menorca, lo justo, para no hurgar en la herida y lo que nos quiera contar Antoine. O sea, digo que nos paramos lo que tú quieras pararte. Y si queréis decir algo de los demás resultados, también decirlo, pero bueno, por ir acelerando. Cartagena, que no levanta cabeza, 75, Fuenlabrada 88. Fuenlabrada sigue su ascendente. Necesito ayuda vuestra porque no sabía que no está ya Jordan Davis en Cartagena. No, ha pedido salir. Vale. Debe ser que a mí lo que me llegó es que tenía una oferta de un equipo de otra competición. Vale. Y ha llegado Polinais. Sí, ya con la misma llegada de Davis, ¿no? Creo que llegó Polinais y Webster, ¿no? También. Y Webster, ¿no? Sí. Bueno, no les está dando y siguen ahí abajo. Perdieron con un Fuenlabrada muy sólido, que ya, claro, Fuenlabrada está encontrando ya no podemos hablar de un Fuenlabrada con 8 jugadores. Ya Iñaki tiene 10 jugadores, 2 por puesto, ya de muchas garantías y va a dar muchos sustos este Fuenlabrada, que por cierto también se ha clasificado para la Final Four de la Copa esta. Oviedo gana a Fiwi fácil, 83-64. Nuestro nuevo rival. Nuestro nuevo rival. Luego hablaremos. Bueno, el fin de que viene. Un próximo rival viene. Más que nuevo. Sí. Zamora 97, Melilla 88. Mala pinta también de Melilla, que no jugó con los pivots, no jugó ni Poirier ni... el otro que se me ha olvidado, el otro francés. ¿No? Debo, exacto, no jugaron los dos y lo notaron mucho. Y cuidado con Melilla, que para mí no tiene plantilla como para estar tan abajo. Pero bueno, venga, vamos a los otros y luego vamos a ese. Leima Coruña 108, 102, Cantabria 67, palizón a este super Cantabria equipo revelación. No jugó el pibe chino, es que eso les hizo Claro, no juega chino. Claro. A ver, Lolo. Da igual, si luego no le dan balones para que se las meta, da igual. Palmer 63, Guipúzcoa 71. Guipúzcoa sigue para arriba. 7 seguidas llevan, creo. Sí, esta vez no cumplió el este de que si McGee juega bien ellos ganan, pero ganaron con muy bien Jalen Tate, que parece que ha entrado muy bien al equipo, y Tanón en Gómez. Ojito que este es otro jugador de estos de 2-20, 2-20 y tanto, que está empezando a encontrar su sitio en la liga. 12 puntitos con 7 de 7 en tiros libres. ¿Por qué? Pues porque a un tío de 2-22, a poco que tenga buena mano, si se la dejas cerca, la va a meter.
Si es que esto es así, si es que esto es así. 7 de 7, Tanor Engom en tiros de campo, 13 rebotitos y a ver si se fue con 14-13, 25 de valoración a un Tanor Engom que en su tercera temporada en la liga parece que está encontrando su sitio, y la solidez de un jugador que aquí ya hemos hablado de él, que nos encanta, que es Corsantia, 13-14, que es un jugador pum, 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 que está todos los días sacando un 8 y todos los días no te hace un mal partido, Corsantia. Nuestro partido y el partido de la jornada, que fue el Palencia-Obradoiro, donde Obradoiro volvió a dar miedo. Volvió a dar miedo porque demostró un temperamento, un carácter tremendo. O sea, metió un parcial de 15-28 en el último cuarto para remontar casi 20 puntos a un Palencia que le tenía acogotado en su cancha. Yo estaba en esa cancha, lo hemos hablado. Perder de 14, 15, 16, 17, 8, 18 puntos en Palencia y remontarlos, hay que tener un temperamento y un carácter tremendo, y Obradoiro la verdad es que asusta porque esta victoria de muchísimo mérito. Y nada, terminamos con el Estia Menorca 91, Alicante 68. No hubo opción, ¿no, Antoine? No. Y no hubo, el partido se perdió durante la semana. Ya sabéis que Jordan Walker, bueno, pues le llegó una oferta de China que cuadriplicaba o no sé, el sueldo de aquí. Se fue y además dijo Perello el otro día que fue muy rápido. O sea, antes del partido del Cartagena lo dijo, jugó ese partido, fue MVP y ha llegado Edi Polanco, pero claro, creo con 2 entrenamientos, un mes y medio previos sin entrenar. Y bueno, pues el juego de Alicante, entre otras cosas, aparte de Larsen, estaba basado en Jordan Walker. Ha sido una baja muy, muy sensible que nos viene en el peor momento de la temporada, porque ahora viene Coruña, vamos a Obradoiro, luego Palencia, en fin, es como en el peor momento de la temporada tenemos que redefinir otra vez, ya no es el cambio de fichas, que Edi Polanco es un grandísimo jugador y que se adaptará seguro, porque ya lo conoce además Perelló de Almansa, pero hay que redefinir otra vez muchas cosas y nos va a costar y nos viene en un momento del Tourmalet. Así que nada, el equipo estaba con muy poca energía, creo que también fruto de esto. Larsen estaba tocado del tobillo, acabó, no se sabía, fue duda hasta el último momento. Se sumaron una serie de factores, el equipo salió con la flechita muy para abajo y Littleson nos hizo un roto aprovechando esa situación. Y nada, partido que crónica de una muerte anunciada. Y veremos a ver Coruña en casa, igual si nos sale uno de esos partidos que suele haber en el Ferrandiz y lo sacamos, pues igual todo se ve de otra manera, pero de momento un poco preocupados por lo que viene estas próximas semanas, aunque bueno, tenemos un colchón. Hombre, todo no vais a tener un aliento estudiantil ahí detrás a tope. Ya. Pero bueno, ahora hablaremos de eso. Decías, Antoine, que toca reestructurar, segunda reestructuración que le toca a Rubén, porque sí. ya pasó con Davidson, que se decidió, además precisamente lo que tú comentabas, con lo de Davidson se decide traer a Richardson. Richardson es, ¿no? Tucker Richardson, sí. Sí, a Tucker Richardson. Y por lo tanto se le da un rol más importante a Jordan Walker en ese 2 y claro, ahora hay que cambiar todo eso de nuevo porque evidentemente Polanco es un generador, pero no es un generador como lo era Walker por su rapidez, por su capacidad de jugar al 1, ser ese combo que Polanco no lo es. Siendo esto, yo lo dije el otro día en el programa, creo que ficháis un jugadorazo y que habéis resuelto muy rápido y muy bien ese traspié. Sí, se intentó fichar en verano, lo dijo el otro día en una entrevista a Rubén, no encajó bien dentro de la planificación del equipo y estaba en Almansa y lo teníamos al día siguiente, entonces creo que se movió muy bien, muy rápido, lo ha hecho Rubén, pero como tú dices, no es el mismo jugador y se notaba, el equipo el otro día que ha funcionado muy bien y como una máquina bastante engrasada, el otro día era sistemas en los que había jugadores en la misma posición, se entorpecían, era algo como que está claro que algo se ha descuajeringado en el equipo. Entonces, bueno, pues el tiempo que tarde en ponerse en forma, porque un mes y medio sin entrenar es mucho y veremos a ver cómo se acopla todo tácticamente otra vez. A ver.
Dicho esto, tuvisteis mal día, pero lo repito que lo he dicho al principio del programa, yo creo que en esa cancha van a ganar pocos equipos. Se lesionó Vicedo, han fichado a Ignacio Rosa, vamos a ver hacia dónde va Menorca, pero bueno, la plantilla de Menorca desde luego es para dar más que un susto. Vemos rápidamente la clasificación y hacemos quiniela rápida de la esta y terminamos. Venga, sigue Coruña arriba 13-1, Obradoiro 12-2, después nosotros 11-3, Alicante 10-4 con esta derrota, Palencia 9-6, aquí ya se abre brecha, Guipúzcoa, que lleva 7 victorias seguidas, ha pasado del descenso a estar detrás del grupo de cabeza con 8-6, Zamora sigue siendo revelación con 7-8, Menorca 7-7, en el sitio donde decimos que debería aspirar este año Menorca a esa última plaza de playoff, Oviedo sigue luchando por esa última plaza de playoff también con 7-7, Palma también, Figui, otra revelación con 7-7. Cantabria 6-8 en tierra de nadie. Orense 6-7. Fuenlabrada 6-7. Estos ya con 13, que tienen ese partido pendiente. Tizonas 4-10. Melilla 2-12. Cartagena 2-12 y Palmer 2-12. La Copa, rápidamente, antes de hacer la quiniela, que no se me olvide. Bueno, vamos a hacer la quiniela y decimos lo de la Copa rápido. Venga. Venga, Orense Obradoiro. 2. No, 2. Venga, yo también voy a dar un 2. Encima se ha lesionado Carlos Jürgens en Orense. Venga, un 2. Ojalá no, pero un 2. Cantabria Palmer, 1. 1. Melilla Cartagena, 1. 1. 2. Venga. Alicante Leima, 1. 1. Venga, hace fuerza. 1. Venga, va. Vamos. Mallorca, o sea, Palma, Figui, Movistar Estudiantes, un 2. Nah, un 2. Venga. 2. Sí. Todos, ¿no? Vale, venga. Tizona Menorca. 2. 2. Yo también un 2. Yo también veo un 2. Sobre todo la posición de base. Yo creo que Tizona, teniendo un extraordinario proyecto de jugador como es Andy Huelves, que a mí me parece un jugadorazo tremendo, creo que es todavía muy joven para la categoría y creo que Ayoce Alonso no está. Yo creo que ahí en los bases es donde Tizona está naufragando. También es verdad que yo creo que el interior americano es muy grande, pero bueno, no nos vamos a poner a hablar de Tizona, perdonad. Guipúzcoa a Oviedo. 1. Sí. Es que va Guipúzcoa, lleva 7 seguidas, tío. Y Fuenlabrada Caja Rural Zamora, 1. Un 2. 2. Venga, va, vamos a ir a la sorpresa. Rápidamente, la Copa han clasificado para la Final Four y ya tenemos semifinales cerradas, que son Movistar Estudiantes Orense, Fuenlabrada, Palencia. En Palencia, el fin de semana del 24-25 de enero. ¿Correcto? Vale. Fenomenal, pues ahí están las cosas. Recuerdo que nosotros jugamos contra Figui Palma Mallorca el domingo a las 6. Domingo a las 6. Olé, madre mía. Pues nada, terminamos. El EVA ganó 105-75 a baloncesto Alcalá. Sigue tercero de su grupo con 10 victorias, 2 derrotas. Solo está adelante Náutico Tenerife, que no ha perdido, con 12-0, y La Roda con 11-1. Los mejores en el 105-75, pues Miguel Sola con 10 puntos y 4 asistencias, Pedro Robles 16 puntos, Abel Amón, Abel era el padre, 9 puntos, 11 rebotes para Amón, 13 para Jaile Aparicio, Traoré 12-10, Negre 10, o sea, muy, muy repartido todo. Pues nada, ya está todo el pescado vendido. Muchísimas gracias por venir. Recordamos, próxima jornada, las chicas juegan en Ferrol el sábado a las 6, los chicos juegan en Palma el domingo a las 6. Así que los dos a las 6, pero uno el sábado y otro el domingo. Esperemos volver la semana que viene con 2-3 victorias, también la de Leva, y con 4, con la de Alicante Coruña también. Esperamos ojalá que sí. Pues nada, volvemos la semana que viene. Lo dicho, os deseo un feliz año. Muchísimas gracias, Allen, Sergio y Antoine. Muchísimas gracias por estar aquí. Allen, te queremos felicitar porque sabemos que han sido unas fiestas muy especiales para ti. Muchas gracias. Y para tu casa. Mucha paciencia y
bueno, que Debe ser padre. puedas dormir, que puedas descansar y que esa maravilla que ha llegado a vuestra familia os llene de amor y de felicidad, que seguro que lo va a ser. Muchas gracias. Volvemos la semana que viene. Cuidaros mucho, quereros mucho y que tengáis todos un maravilloso 2026. Adiós. Adiós.